¿Cómo les va? Acá estamos otra vez en Reflexiones Justas y vamos a continuar con el análisis que comenzamos en la última reflexión, que desemboca en la necesidad de la reforma constitucional. Vimos en las reflexiones anteriores que para poder reinstitucionalizar la Argentina, con el fin de que la república, la democracia, la justicia funcionen de manera efectiva, real, igualitaria, de progreso e independiente, que sea soberana y tenga un poder judicial decente, que le dé realmente a cada uno lo suyo que merece, es necesario contar primero con el poder suficiente para lograr hacerlo efectivo. Y el primer paso, luego de logrado ese objetivo, sería la reforma de la Constitución Nacional, adecuada a los tiempos actuales. No a 1853 y a sus distintas reformas, no a la realidad de hace 180 años, obviamente. Si no logramos el poder necesario para hacer eso, no les quepa duda, volveríamos al sube y baja de gobiernos nacionales y populares asumidos que logran ganar por rejuntes, por alianzas, a veces forzadas, con fines meramente electorales, pero débiles, plagados de internas, de contradicciones, débiles para hacer las transformaciones necesarias que generan después frustración en la ciudadanía, que se siente defraudada por las mentiras y la corrupción, lo cual hace que vuelvan los gobiernos que representan al poder real, oligárquico, financiero, que nos vuelve a dejar en la lona total, como hoy pasa, sin trabajo, sin desarrollo, sin industria, sin remedios, endeudados de manera obscena, sin patria, en definitiva. Propuse a partir de esa reflexión la necesidad de tener en cuenta la Constitución Nacional de 1949, con ciertos reparos, pero bueno, eso es secundario. Lo más importante a rescatar de aquella Constitución de 1949, que no olvidemos fue resultado de una convención constituyente soberana aprobada en un gobierno democrático y absolutamente legal, y después derogada por el golpe criminal de 1955 mediante un decreto. Mediante un decreto derogaron una constitución. ¿Ustedes entienden la locura y el disparate de semejante cosa? ¿Se dan cuenta cómo es el poder real el que hace lo que quiere y le hace lo que quiere a las instituciones? En fin, ustedes entienden. Algo igual, sin ninguna duda, a lo que hace el gobierno libertario actual, que con su DNU 30 del 23 y la famosa Ley Bases, que avanzó sobre la actual Constitución Nacional, algo verdaderamente insólito, la derogó de hecho en muchísimos aspectos, y salvo algunos pocos, parece que a nadie se le ocurrió denunciarlo, lo que es casi un acto verdaderamente de levantamiento insurreccional. Y no solo eso, hay muchos jueces que lo avalan. En fin, volviendo a lo que considero más importante de aquella constitución legítima de 1949, estoy seguro se trata de los artículos 37 a 40 de esa constitución. Lo dejé pensando, ¿verdad? ¿Qué dirán esos artículos? ¿O qué decían? Ante una próxima reforma constitucional, cuando el pueblo argentino tenga la fuerza suficiente como para convocarla, sin lugar a duda alguna, aquellas disposiciones tienen que formar parte, con su redacción original o ajustada a los tiempos actuales, obviamente, de la nueva Constitución Nacional. Tienen que formar parte de la nueva Constitución Nacional que debemos darnos los argentinos. No voy a cansarlos leyendo esos artículos aquí, que son bastante extensos, porque es muy fácil. Los pueden encontrar en muchísimos lados, especialmente en Internet. Un clic y allí los tienen. Tienen que leerlos.
Diría que es casi obligatorio leer esos artículos para comprender los valiosísimos principios que hacían a los derechos de los trabajadores que tenían jerarquía constitucional y que los criminales de la llamada libertadora, que paradójico, ¿no?, siempre recurren a la palabra libertad para referirse a la esclavitud. Esos sujetos, enemigos de su propia patria, de su propio pueblo, igual que hoy, decía, abrogaron aquellas disposiciones mediante un golpe asesino y mediante un decreto de un general que participó de un levantamiento en junio de 1955 que empezó asesinando a más de 300 personas en Plaza de Mayo y dejando cerca de 1.200 víctimas heridas graves. El idioma de la derecha fascista y los vendepatrias siempre es el abecedario de la muerte. Pero hay algo cierto, son los pueblos los que construyen la historia. Y son los pueblos los que dan los grandes saltos en momentos en que las mentiras de los poderes hegemónicos, llámese imperialismo, neoliberalismo, economía concentrada, oligarquía, poder mediático, industria bélica de las primeras potencias o como fuere, llega un momento en que ya no pueden sostener su falso imaginario y muestran sin pudor alguno su verdadero rostro, los rostros del desastre generalizado, el país maniatado, el pueblo vuelto al medioevo y a la esclavitud desembosada, mientras ellos disfrutan cada vez más ostensiblemente de sus obscenos privilegios. Estamos hoy en Argentina, a mi juicio, ustedes pueden pensar distinto, en ese preciso momento de salto y de transición. Un momento, entre comillas, de tiempo suspendido para evocar las palabras de Álvaro García Linera, ese gran intelectual progresista latinoamericano, contemporáneo, que habla de tiempo suspendido. El tiempo suspendido es este en el que está próximo una transición frente a la ya intolerable aberración de la derecha fascista. Tiempo suspendido porque no solo en nuestro país, sino en Latinoamérica y también en el mundo entero, se advierte ya que, como él lo señala, lo siguiente, abro comillas, han influido y confluido múltiples crisis en un mismo momento, que se retroalimentan mutuamente, una crisis médica, una crisis económica, una crisis ambiental, una crisis política, una coyuntura de enorme perplejidad y angustia generalizada en la mayor parte de la población mundial. Y pese a ello, la humanidad está atravesando la desgarradora experiencia de que parece no existir una dirección hacia dónde ir, lo cual es angustiante. Esa angustia, esto lo digo yo, es motora de, sin ninguna duda, próximos y esperables cambios. García Linera analiza con agudeza que además se advierte un proceso mundial de desglobalización, expresado en múltiples estallidos sociales, lo que yo le venía diciendo, que imponen modificaciones y obligan al establishment a retroceder, al mismo tiempo que enfurece y a sus estructuras, como el Fondo Monetario Internacional, a proponer medidas que de alguna manera, yo agrego, son paliativas, tratan de evitar el estallido general y que, como él dice, son medidas realmente paradójicas y hasta a veces chistosas, para usar sus propias palabras, como la recomendación de prorrogar los vencimientos de la deuda pública, una válvula de escape un poco de la presión, establecer mecanismos de repago, incrementar los impuestos progresivos a los más acaudalados. Lo está pidiendo en este momento el Fondo Monetario Internacional a este gobierno libertario, que aumente las retenciones y, por supuesto, el mileísmo, el libertarismo, toda esta cosa que nos gobierna, lamentablemente, se opone, no cumple ese aspecto del Fondo Monetario Internacional. Está metiéndose en un callejón
cada vez de paredes más estrechas. Esa visión amplia, ya terminando con la cita de García Linera, esa visión amplia y certera de la realidad la ratificó también la ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en oportunidad de pronunciar su discurso de apertura de las sesiones de la Eurolat en el Centro Cultural Kirchner el 12 de abril del año 2022, hace algo más de 4 años nada más, en el sentido de que nuestro ordenamiento jurídico básico tiene que ser repensado y actualizado a los tiempos que corren, cuando afirmó la necesidad de prestar atención, y acá la cito textualmente, prestar atención a qué tipo de Estado necesitamos para hacer frente a un mundo que no tiene nada que ver con el mundo cuando se construyeron los estados que hoy gobiernan. Mercados, monopolios, oligopolios, nada de eso figura en nuestras constituciones. Son fenómenos nuevos, lo cual se está traduciendo en muchos lados en las elecciones, en la incidencia en las elecciones, en la insatisfacción por las democracias. Eso debería obligarnos a todos, dijo Cristina en ese momento, a repensar nuestra ingeniería institucional. Ahí cierro la cita, pero yo le agregaría que a esos fenómenos que ella mencionó, también hoy hay que agregarle el mundo de las falsas noticias o fake news, los procesos judiciales fraudulentos, el lawfare, la llamada inteligencia artificial y la manipulación del ideario colectivo del sentido común, que es el proyecto de Peter Thiel con Palantir, en donde se direccionan elecciones, como sucedió en Colombia, como sucedió en Perú. Está claro entonces que esas agudas visiones, no de uno, sino de varios intelectuales, juristas y políticos serios, como he mencionado a varios, es imprescindible entonces repensar nuestra ingeniería institucional. No puede leerse de otro modo que como una convocatoria a impulsar una profunda reformulación de nuestra Constitución Nacional y de las leyes, para lo cual es imprescindible pensar primero en acumular el poder necesario que sea capaz de llevarlo a cabo y de neutralizar la reacción de la derecha fascista que seguro sobrevendrá. Esa nueva constitución y nuevo ordenamiento jurídico político debe incluir, regular y en su caso poner límites claros y precisos a diversos fenómenos contundentemente reales que hoy condicionan el correcto funcionamiento de la democracia y de las instituciones republicanas. Son las concentraciones monopólicas que evaden al fisco a gran escala, fugan divisas y blanquean capitales provenientes del delito, que ocultan los costos en las cadenas de producción para inflar engañosamente los precios al consumidor, además de cartelizarse, siendo así ellos los verdaderos autores de la inflación. Son los que concentran el poder mediático como forma de engañar y confundir a la población mediante la propagación sistemática de noticias falsas y maliciosas, con el fin de desestabilizar gobiernos democráticos, entre otros fenómenos similares, como antes ya les señalé. Todos estos puntos tienen que ser abordados por una nueva ingeniería institucional, es decir, una nueva constitución federal que regule, limite y obligue a todos, absolutamente a todos por igual, a que se ajusten al principal objetivo político del Estado. ¿Cuál es? El bien común. Eso dice el preámbulo de nuestra constitución actual, la de 1853. El objetivo del Estado es el bien común, que equivale a decir la justicia social. Porque para eso existe el Estado. Si no, el Estado no tiene sentido de existir, si no es para el bien de todos aquellos que componen su población. No para el aprovechamiento de un pequeño sector privilegiado, profundizando las desigualdades y esclavizando y empujando a la muerte al 70% de la población. Esta conclusión es más que obvia.
Muy bien, creo que ya me extendí un poco demasiado por hoy. Voy a continuar con esto en la próxima entrega de Reflexiones Justas, antes de comenzar a señalar cuál sería esa constitución que yo imagino para ese momento en que tengamos el poder de hacerla efectiva. Nos vemos entonces.